Lo que vamos a ver entonces en esta clase va a ser la parte introductoria o la parte teórica de lo que tiene que ver con el diseño de filtros pasivos, filtros pasivos de frecuencia. ¿Alguna consulta antes de empezar? Nada, profesor. Parece. Ya. Entonces, que te decía, esta es la, ¿cómo se llama? La finalización del tema que hemos estado viendo, de lo que es la respuesta en frecuencia, que partimos, ¿cierto?, con lo que era las funciones de transferencia. Después vimos lo que eran la graficación de la función de transferencia, que eran los gráficos de Bode. Después estuvimos viendo lo que eran los circuitos resonantes. Ahí vimos circuitos resonantes serie, paralelo. La última clase estuvimos viendo algunos ejercicios de cálculo, factor de calidad, el ancho de banda, ¿cierto?, las frecuencias de corte. Bueno, y todo eso obviamente está relacionado, todo lo que hemos estado viendo las semanas anteriores está muy relacionado con lo que tiene que ver con los filtros. Que de acuerdo al programa vamos a ver lo que son los filtros pasivos, no vamos a ver los filtros activos. Eso ya está un poquitito más fuerte visto en lo que son ¿cómo se llama? Las materias de ingeniería en electrónica, a pesar de que se ocupa mucho en lo que es la ingeniería eléctrica. Bueno, partamos entonces, ¿cierto? Que el concepto, el uso de los filtros, ¿cierto? Y como dice acá, ha estado muy ligada, ha formado gran parte dentro de lo que es la ingeniería eléctrica, ¿cierto? Cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido experimentando cambios positivos. En la ingeniería estamos hablando desde hace mucho tiempo ya, de muchas décadas. Incluso acá dice que muchos logros tecnológicos no podrían haberse cumplido, ¿cierto?, sin lo que es el diseño de filtros, de los filtros eléctricos. Dice, debido al prominente papel de los filtros, se han realizado muchos esfuerzos en relación con trabajar en lo que es la teoría, en el diseño, ¿cierto? ¿Ya? Y también en lo que es la construcción de dichos filtros, los elementos que se deberían utilizar. Como definición, para ir entendiendo lo que es un filtro, vamos a leer lo que dice acá. Dice, un filtro es un circuito que se diseña para dejar pasar señales con frecuencias deseadas y rechazar o atenuar otras. Básicamente, un filtro sería esto, ¿cierto? Un circuito que va a impedir, ¿cierto?, el paso de cierta frecuencia y va a permitir el paso de otra frecuencia. En términos bien prácticos, vendría a ser esto lo que es el filtro. Dice, como un dispositivo selectivo de frecuencia, básicamente es eso, es un dispositivo selectivo de frecuencia. Dice, es posible utilizar un filtro para limitar el espectro de frecuencias, o sea, una banda de frecuencias, por ejemplo, dice, de una señal de frecuencias que sean bien específicas, ¿cierto? Que pueden ser frecuencias bajas, frecuencias medias o frecuencias altas. Por lo tanto, el filtro en el fondo no vamos a diseñar o vamos a trabajar sobre él para esto específicamente. La limitación del espectro de frecuencia. Dice, los filtros son los circuitos que se utilizan en los receptores, por ejemplo, de radios. Si yo quiero sintonizar una radio, quiero escuchar un tipo de música sintonizando una radio, un canal de televisión, ¿cierto? Yo sintonizo, por lo tanto yo filtro el resto de las frecuencias en una radio para escuchar una emisora, ¿cierto? Y un televisor como para ver un canal, ¿cierto? Yo en ese momento estoy dejando que pase una frecuencia y estoy filtrando el resto. Más o menos eso para ir entendiendo cuál es la lógica y en qué se ha ocupado bastante los filtros de frecuencia. Dice, lo voy a leer, dice, los filtros son los circuitos que se utilizan en los receptores de radio y de televisión que permiten sintonizar una señal deseada, una frecuencia,
entre una multitud de señales de transmisión en el éter. El éter se le llama a lo que es el espacio, el aire. Antes el éter significaba un medio por el cual se transmitían las señales, tanto de radio como de televisión. Se le llamaba éter, se sigue ocupando como un sinónimo de eso, para ir entendiendo. Dice, un filtro pasivo si consiste solo de eventos pasivos. O sea, es pasivo si solamente tiene elementos como resistencias, bobina y condensadores. Ese sería un filtro pasivo. Solamente resistencias, bobinas y condensadores. Dice, se afirma que es un filtro activo si lo componen elementos activos, por ejemplo, los transistores y los amplificadores operacionales, además de elementos pasivos. O sea, podrían tener elementos pasivos y además elementos activos. Y con eso tendríamos filtros del tipo activo. Nosotros nos estamos centrando básicamente en lo que son los pasivos. Eso quiere decir circuitos RLC o RL, circuitos RC, como vamos a ir viendo en la medida que vayamos desarrollando esta materia. Dice, los filtros LC, eso quiere decir bobina condensador, se han utilizado en aplicaciones prácticas por más de 8 décadas. O sea, estamos hablando de un montón de años. Dice, la tecnología de filtros LC alimenta a otras áreas relacionadas como los ecualizadores, redes de acoplamiento de impedancias, por ejemplo, transformadores, divisores de potencia, atenuadores, acopladores direccionales, y continuamente ofrece a los ingenieros, dice, profesionales, oportunidades para innovar y experimentar. Aquí estamos viendo algunas aplicaciones, ¿cierto?, que tienen estos filtros. Vamos a ver cuáles son los 4 tipos de filtros con los cuales vamos a trabajar. Dice, hay 4 tipos de filtros, ya estamos hablando, ya sean pasivos o activos. Nosotros nos estamos centrando en los pasivos, circuitos RLC. Dice, primero tenemos los filtros pasa-baja. Filtro pasa-baja, dice, deja pasar frecuencias bajas y detiene frecuencias elevadas. Como se muestra idealmente, ¿cierto? En forma ideal. Se supone que esta sería la banda de frecuencia hasta omega sub c, ¿cierto? Que sería la frecuencia de corte en este caso. Estas serían las frecuencias que el filtro estaría dejando pasar. Y esta de aquí en adelante serían las frecuencias rechazadas, ¿cierto? Que no pasan. Fijémonos, ¿cierto? Que este es la función de transferencia en función de la frecuencia de omega. Que nosotros hemos trabajado bastante con eso, ¿cierto? Funciones de transferencia, gráficos de Bode. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un filtro, estamos hablando de la función de transferencia, en función de omega, donde acá tenemos, ¿cierto?, lo que es la frecuencia de corte. Esto es ideal porque con los elementos que vamos a trabajar no es exactamente la forma de onda que vamos a tener, pero este sería un filtro pasa-baja. Tenemos también los filtros pasa-alta. Deja pasar altas frecuencias y rechaza las frecuencias bajas. Como se indica acá, ¿cierto? En esta figura obviamente ideal, ¿cierto? Donde tenemos la función de transferencia en función de omega. Acá tenemos lo que es la frecuencia de corte. Todas estas frecuencias antes de la frecuencia de corte son rechazadas. No permiten pasar dicha frecuencia. Y obviamente a partir de la frecuencia de corte hacia arriba, pasarían todas, ¿cierto? Todas las frecuencias. Este sería un filtro pasa alta. O la gráfica, mejor dicho, la gráfica, el diagrama, ¿cierto? De una filtro pasa alta. Tenemos los pasa banda, filtro pasa banda. Deja pasar frecuencias dentro de una banda de frecuencias y bloquea o atenúa las frecuencias fuera de la banda. Esta sería la banda, ¿cierto? Desde omega 1 a omega 2. Que esto lo estuvimos viendo en los circuitos resonantes. Por lo tanto, vamos a trabajar con circuitos resonantes para formar este tipo de filtros, ¿cierto? Que son los pasabanda. Rechaza todas las frecuencias que están antes de omega 1 y después de omega 2. Y deja pasar todas estas frecuencias. Todas estas frecuencias.
donde aquí vamos a tener una frecuencia omega sub 0, ¿cierto? En el centro, omega sub 0. Y este sería el ancho de banda que podría estar pasando. Estos serían los pasabanda. Finalmente, como 4, el cuarto tipo de filtro, tenemos el rechaza banda, filtro rechaza banda, que deja pasar las frecuencias que están fuera, ¿cierto?, del ancho de banda bloqueada. En este caso, desde omega 1 a omega 2 está completamente rechazada. ¿Ah? Por lo tanto, aquí podríamos hablar de que este es un filtro o es un circuito resonante inverso. ¿Ah? Resonante inverso. Acá van a pasar la frecuencia que está antes de omega 1 y después de omega 2. ¿Ah? Pasarían todas esas frecuencias y rechazar las que están aquí completamente al centro. Este sería entonces el filtro rechaza banda. Y esto se puede ocupar mucho esto para hacer filtros, por ejemplo, de armónicos. ¿Ah? Los armónicos, ¿cierto?, dañan mucho lo que son las señales y están dadas por su frecuencia. Por lo tanto, si hay una cierta cantidad de armónicos dentro de una cierta frecuencia que se necesita filtrar, obviamente son las frecuencias más dañinas para el sistema eléctrico. Por lo tanto, perfectamente se podría diseñar, ¿cierto?, un filtro rechaza bandas. ¿Ah? Acá hay una tablita que es bien útil para lo que es el cálculo de ciertos parámetros. Dice, voy a leer, dice la tabla siguiente, presenta un resumen de las características de los filtros, de estos 4 filtros que hemos visto. Dice, téngase presente que las características en dicha tabla resultan válidas solo para filtros de primer y segundo orden. ¿Ah? Primer y segundo orden, pero no significa eso de que no existirían otro tipo de filtros, que no fueran los de primer y segundo orden. ¿Ah? Eso es una pequeña acotación. Acá tenemos el tipo de filtro, los pasa baja, pasa alta, pasa banda y rechaza banda. Aquí tenemos los ceros y los polos. Acordémonos que los ceros hacían la función, la hacían igual a 0, la función de transferencia, y aquí los polos hacían la función de transferencia igual a infinito. ¿Ah? Y aquí estaría, ¿cuál sería la frecuencia de corte? ¿Ah? O la frecuencia de resonante. Frecuencia de corte o frecuencia resonante. Por ejemplo, en el caso de los pasabaja, el h de 0 es igual a 1, el h de infinito es igual a 0, ¿cierto? Y el h para la frecuencia de corte o la función de transferencia para la frecuencia de corte o la frecuencia resonante sería 1 partido por raíz de 2. ¿Ah? Y así se puede ir viendo cuáles son las características para los 4 tipos de filtros. Omega sub c, ¿cierto?, es la frecuencia de corte para filtros pasa baja y pasa alta. Eso quiere decir omega sub c se ocupa para los 2 primeros tipos de filtro. Y omega sub 0 es la frecuencia central o la resonante para los filtros pasabanda y rechaza banda. Más o menos para ir acordando algunos de los conceptos que hemos estado viendo anteriormente. Vamos entonces con los filtros. ¿Eh? Tenemos los filtros pasivos. En este caso vamos a partir con los pasabajas. Este es el circuito. Es un circuito RC. Es un circuito RC, ¿cierto? Y esta sería el punto en el cual nosotros medimos la salida, ¿ah?, o la ganancia que tendríamos. ¿Cierto? La forma de la onda sería esta aproximadamente. Obviamente, como es un pasa baja, esta sería lo que es la condición ideal. Pero como tenemos elementos que no son ideales, ¿ah?, esta sería la curva con la cual, que sería la curva real, ¿cierto?, de nuestra función de transferencia en función de omega. Y aquí tenemos raíz de 2 medios, que en el punto en el cual se produce el punto de la frecuencia de corte. ¿Ah? Raíz de 2 medios. ¿Ah? Básicamente sería. Dice, un filtro pasabajas común se forma cuando la salida de un circuito RC, la salida, se toma del condensador. O sea, aquí yo tomo la salida, ¿cierto? En lo que es la salida y es el voltaje, ¿cierto? Porque es un circuito serie, donde la alimentación es a través de una fuente de voltaje sinusoidal.
sinusoidal, que es el que hemos estado viendo. ¿Cuál sería la función de transferencia? ¿Cierto? Que sería V sub 0 dividido por V sub I, o V sub O, out, ¿cierto? Out, in, de entrada, salida, out. Por lo tanto, sería obviamente el divisor de tensión, que sería la tensión en este punto, o el valor de C, ya en reactancia, dividido por la suma de estos dos valores, ¿cierto? Eso sería para el divisor de tensión. Por lo tanto, sería 1 partido por J omega C partido por R más 1 partido por J omega C. ¿Ah? El divisor de tensión, ¿ah? Que estaría dado por estos valores. Por lo tanto, al trabajar y ordenar estos factores, finalmente, ¿cierto? La función de transferencia me daría 1 partido por 1 más J omega RC. J omega, a pesar de que esto lo podríamos transformar por S. ¿Ah? Acuérdense cuando estuvimos viendo las funciones de transferencia en el dominio de S. Por lo tanto, esta sería nuestra función de transferencia. Sigamos viendo. Si nosotros nos vamos a la tabla, ¿cierto? Que estaría acá para lo que son los pasabajas, h de 0 vale 1, de infinito vale 0, ¿cierto? Y la función de transferencia en el punto de corte sería 1 partido por raíz de 2, que es lo que se está explicando acá. Dice, la figura muestra el diagrama, ¿cierto? De lo que es h de omega, junto con la característica ideal, dice la frecuencia de media potencia, que es equivalente a la frecuencia de esquina en el diagrama de Bode, pero que en el contexto de los filtros por lo general se conoce como la frecuencia de corte, ¿ah? Omega sub C. Por lo tanto, aquí vemos cómo se calcula omega sub C, la frecuencia de corte. Dado, ¿cierto?, que la función de transferencia va a ser igual a 1 medio, ¿cierto? Que eso se saca de aquí de la tabla. Sería igual que la frecuencia la función de transferencia en la frecuencia de corte es igual, ¿cierto?, a 1 medio. Desde ahí se trabaja la ecuación y se determina finalmente, al igualar estos dos valores, porque esta sería la frecuencia, o sea, la función de transferencia, y aquí estaría igual a 1 partido por raíz de 2, ¿cierto? Donde al eliminar términos y a trabajar algebraicamente esta función, nos va a quedar que la frecuencia de corte para los filtros pasa-bajas es igual a 1 partido por RC. Vamos a ver que es lo mismo, ¿cierto?, que se calcula para los pasa-altas. 1 partido por RC sería la frecuencia de corte. Dice, la frecuencia de corte también se denomina frecuencia de atenuación. Es el punto en el cual se atenúa, ¿cierto? Porque se va cayendo lo que es la curva. Un filtro pasa-baja se diseña para dejar pasar únicamente las frecuencias superiores a la frecuencia de corte. Dice, un filtro pasa-bajas también puede formarse cuando la salida de un circuito RL, pues aquí estábamos viendo, ¿cierto?, en un circuito RC, pero si tuviéramos un circuito RL, también se podría configurar, ¿cierto?, en un circuito RL, si se toma la salida en la resistencia. En un circuito RC se toma en el condensador, pero en un circuito RL tomaríamos la salida en la resistencia, y de esa manera también estaríamos configurando ¿cómo se llama?, un filtro del tipo pasa-baja. Dice, la frecuencia de corte es aquella para la cual la función de transferencia, H, disminuye su magnitud hasta el 70,71% de su valor máximo, o lo que es raíz de 2 medios por 100, que es el valor que habíamos visto acá, que este era raíz de 2 medios, ¿cierto? Si lo multiplicamos por 100, lo vamos a tener en porcentaje, el valor. Dice, también se considera como la frecuencia a la cual la potencia disipada de un circuito es la mitad del valor máximo. Vamos a los pasa-altas. Circuitos pasa-alta, vamos a tener un circuito RC. En el otro caso también era un circuito RC, pero la salida la estábamos tomando en el condensador. Para un pasa-alta, la salida la estamos tomando en la resistencia. Fíjense que esta es la forma del gráfico de Bode.
el gráfico de Bode, donde tenemos, ¿cierto?, ¿cómo se llama? La función de transferencia, el módulo de la función de transferencia, aquí en raíz de 2 medios, es el punto en el cual tenemos la frecuencia de corte, ¿cierto? Eso quiere decir, se dejan pasar las frecuencias hacia allá y hacia atrás están completamente atenuadas las frecuencias, ¿cierto? El punto cero. Este sería el ideal y este sería el real, ¿cierto? Ya expliqué que es porque los elementos con los cuales nosotros contamos no son ideales, son reales. ¿Qué es lo que esta curva sería? Respuesta en frecuencia ideal y real de un filtro pasa alta. Eso quiere decir, desde acá hacia adelante, desde la frecuencia de corte hacia adelante, pasan todas las frecuencias. Y hacia atrás, obviamente, quedan completamente eliminadas o atenuadas. Lo mismo que en el caso anterior, ¿cierto? Determinamos B sub O partido por B sub I, que sería la función de transferencia, en función de omega, ¿cierto? Que sería el valor de la resistencia dividido por la suma de las dos. Obviamente, este en su valor en reactancia, porque esto hay que trabajarlo, obviamente, en el dominio de la frecuencia y no del tiempo. Por lo tanto, me quedaría R partido por R más J, perdón, más 1 partido por J omega sub C, donde esta es la reactancia capacitiva. Por lo tanto, se trabaja todo esto, que haría J omega RC partido por 1 más J omega RC, ¿cierto? Que es el ordenamiento algebraico de esta función de transferencia. Acordémonos que igual podemos reemplazar el J omega en ambos lados por S, ¿cierto? Para dejar en función de S, dominio de la frecuencia. Si nos vamos nuevamente a la tabla, ¿cierto? Que la función de transferencia en 0 sería igual a 0 y en infinito sería igual a 1. Y por lo tanto, volvamos aquí a la tabla. Vamos a tener también que la frecuencia de corte para la función de transferencia también es 1 partido por raíz de 2. También es 1 partido por raíz de 2. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que es la frecuencia de corte en los filtros pasa alta también sería 1 partido por RC. 1 partido por RC. R está en ohm, ¿cierto? Y este estaría en faradios. Téngase presente eso. Y con eso tendríamos lo que es la frecuencia de corte. Dice, un filtro pasa alta se diseña para dejar pasar las frecuencias superiores a su frecuencia de corte. Aquí el concepto que hemos estado viendo. Dice también, es posible formar un filtro pasa alta cuando la salida de un circuito RL se toma en la bobina. Acordémonos que en el caso anterior los pasa baja, ¿cierto? En un circuito RL la salida se toma en la resistencia. En el caso de los pasa alta, en un circuito RL la salida se toma en la bobina. Téngase muy presente. En los filtros pasa banda, que ya son circuitos de segundo orden. Acordémonos que ya habíamos visto los circuitos de primer orden. Estos serían circuitos de segundo orden, porque las ecuaciones diferenciales obviamente son de segundo orden. La salida se toma en B sub 0. Acá, ¿cierto? B sub O, out. Este sería int. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia sería el divisor, ¿cierto? Divisor de tensión de la resistencia versus el conjunto de la bobina con el condensador. Voy a repetir. De acuerdo al divisor de tensión, ¿cierto? Tendríamos que B sub 0 partido por B sub I sería R partido, ¿cierto? Por lo que sería L más C más R, donde L y C obviamente los tenemos que convertir a su forma de reactancia, ¿cierto? Reactancia tanto inductiva como reactancia capacitiva. Esta sería la respuesta de frecuencia. Obviamente tenemos la que es la ideal, que sería en rectángulo, ¿cierto? Y tenemos lo que es la real, ¿cierto? Que sería esta la forma de la función. Acordémonos cuando estuvimos viendo lo que son los circuitos resonantes que se producía esta misma figura. Donde teníamos las frecuencias, ¿cierto? Las frecuencias de corte, que eran en este caso omega 1 y omega 2, y teníamos la frecuencia resonante,
en el punto medio. Y esto se llama el ancho de banda. Acordémonos que este era el ancho de banda que estuvimos analizando en los circuitos resonantes. Obviamente, los puntos de corte también se produce, ¿cierto?, en raíz de 2 medios o en el 70,7% del valor máximo. El 70,7% del valor máximo de la curva. Acá tenemos, dice el circuito resonante serie, para que recordemos que estamos trabajando con circuitos resonantes. En este caso son RLC, en el cual la salida la estamos viendo en la resistencia. Dice, proporciona un filtro pasabanda cuando la salida se toma de la resistencia, como se muestra en la figura anterior, ¿cierto? Que era el valor de acá, de este circuito. Se toma el valor de salida en la resistencia. Y ahí estaríamos, ¿cierto?, generando lo que es un filtro del tipo pasabanda. Por lo tanto, el divisor de corriente que veíamos, ya porque este lo podríamos multiplicar acá, porque sería el voltaje de entrada por el valor de la resistencia y partido por la suma de los tres valores. Acordémonos que aquí omega L sería igual a omega sub C para que fuera un circuito del tipo resonante. Estamos hablando de un circuito resonante serie. Dice, obsérvese que h de 0 es igual a 0, de infinito es igual a 0. Vamos a volver a la tabla para que nos vayamos acordando. Pasabanda, ya, el h de omega sub 0 en este caso, porque un circuito pasabanda sería igual a 1. Por lo tanto, para obtener el omega sub 0, vamos a volver acá en el pasabanda, ya toda esta función se hace igual a 1, y después se despejan los valores de omega sub 0. O sea que para omega sub 0, este sería igual a 1. Dice, bueno, representa el diagrama del módulo, ¿cierto?, de la función de transferencia. Dice el filtro pasabanda, deja pasar la banda de frecuencia, ¿cierto?, que sería desde omega 1 a omega 2. Esa sería la banda de frecuencia que estaría pasando. Y el punto centro, omega sub 0, que sería el punto de resonancia, dice, está centrada en omega sub 0, corresponde a la frecuencia central, la cual está dada por, bastante simple la fórmula, ¿cierto? Que la frecuencia 0, que es el punto medio, el punto de resonancia, sería igual a 1 partido por la raíz de LC. Les recuerdo aquí, L estaría en henrios y C estaría en faradios, henrios, faradios, para que lo tengamos presente, ¿cierto? Y esta sería la frecuencia del punto centro o también de resonancia. Dice, un filtro pasabanda se diseña para dejar pasar todas las frecuencias dentro de una banda de frecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, como habíamos visto, este mismo gráfica la estoy presentando nuevamente. Estarían pasando, ¿cierto?, todas las frecuencias entre omega 1 y omega 2 y estarían siendo rechazadas todas las frecuencias fuera de estos parámetros. Este sería el ideal, como habíamos visto, y este sería el real en un circuito resonante. Vamos entonces, rechaza banda. Filtro rechaza banda. En este caso, seguimos teniendo un circuito resonante RLC, pero ojo, acá la salida se toma directamente de lo que es el voltaje que tiene la suma, ¿cierto?, del voltaje del condensador y la bobina. En estos dos se toma. Por lo tanto, perfectamente se puede hacer también acá, ¿cierto?, lo que es un divisor de tensión entre lo que es CL y la resistencia. Por lo tanto, quedaría V sub O partido por V sub I, en función del tiempo en este caso. ¿Ya? Y esta sería la forma, ¿cierto?, la forma de la curva que tendríamos en un filtro rechaza banda, ¿cierto? O sea, todo lo que son las frecuencias entre omega 1 y omega 2 no pasan, ¿ya? Y todas las frecuencias fuera de estos valores son los que pasan. Al contrario de lo que teníamos en el pasabanda, ¿se fijan? Este era el pasabanda y era el rechaza banda. Está rechazando todas las frecuencias fuera de estos valores. Perdón, dentro de estos valores. En este caso, permitía las que estaban dentro de los valores y en este caso rechaza las que están dentro de estos valores.
Acá tenemos, ¿cierto?, la frecuencia de resonancia. Dice respuesta en frecuencia ideal y real de un filtro rechaza banda. Acordémonos que el contexto son los filtros pasivos. Aquí no vamos a analizar los filtros del tipo activo. Por lo tanto, ¿cierto?, un filtro que evita el paso de una banda de frecuencia entre dos valores, que sería omega 1 y omega 2, se conoce variablemente como filtro rechaza banda, para banda o de muesca. Puede tener esos tres nombres: rechaza banda, para banda o de muesca. Es una muesca que se está formando. Dice un filtro rechaza banda se forma cuando la salida del circuito resonante en serie RLC se toma en la combinación. Eso quiere decir, combinamos tanto la bobina con el condensador y medimos el voltaje de salida en esos dos elementos, no en uno solo de ellos. Por lo tanto, la función de transferencia sería J, ¿cierto?, factor de omega L menos 1 partido por omega C partido por R, más J omega L menos 1 partido por omega C. Esa sería la idea. Ese sería el filtro rechaza banda. Si nos vamos nuevamente a la tabla, en h de 0 es igual a 1 y el de, ¿cómo se llama?, el de infinito es igual a 1 también. Y lo que es h de omega sub 0 sería igual a 1. Estamos por acá. Acá, no, es igual a 0, perdón. El rechaza banda es igual a 0, el omega de omega sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, volvamos a donde estábamos. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, esta función la igualamos, ¿ya?, la hacemos igual a 0 para determinar, ¿cierto?, omega sub 0. O el punto de la frecuencia de resonancia o del punto centro de la curva. Esto lo hacemos igual a 0. Y ahí despejamos el omega y obviamente vamos a obtener el valor. Dice, de acuerdo a la figura que hemos, el circuito y todo eso que se ha estado revisando, ya dice también en este caso la frecuencia central está dada por omega, ¿cierto?, sub 0 sería igual a 1 partido por raíz de LC. 1 partido por raíz de LC, igual que en el caso, ¿cierto?, del pasabanda. Este es el rechaza banda. El omega sub 0 se calcula igual en un circuito resonante serie RLC. Dice, mientras que las frecuencias de media potencia, el ancho de banda y el factor de calidad se calculan utilizando la fórmula, bueno, la sección que está ahí en el libro, que sería todo lo que son los circuitos resonantes, que ya estuvimos viendo. Dice, para un circuito resonante en serie, ¿cierto?, que ahí es donde se utilizan las fórmulas para calcular esos parámetros. Dice, aquí omega sub 0 recibe el nombre de frecuencia de rechazo, porque es un rechaza banda, en tanto que en el ancho de banda, correspondiente al ancho de banda igual a omega 2 menos omega 1, se conoce como el ancho de banda de rechazo. Dice, por lo tanto, un filtro rechaza banda se diseña para detener o eliminar todas las frecuencias dentro de una banda de frecuencia. En este caso, se rechazan todas las frecuencias que están desde omega 1 a omega 2. Y ese sería el ancho de banda que se estaría rechazando para este tipo de filtro. Eso sería lo que veríamos hasta hoy día. Esto sería la parte teórica. Y en la próxima clase veríamos todo lo que vamos a hacer, algunos ejercicios que tengan que ver con los filtros.